Afortunadamente, en este caso siempre Marco Pantani ha tenido esa capacidad de improvisar y arriesgar, arriesgar mucho, ¿no? A veces le ha salido bien, otras veces no le ha salido tan bien, pero sobre todo esa actitud que provoca que la carrera coja otro cariz, ¿no? Otro cariz que fue, vamos a decir, que se vivió de una manera muy intensa en el Col de Sassís y que, sobre todo en esa arrancada de Jan Ullrich, había que ver cómo reaccionó Lance Armstrong. Lance Armstrong siempre manteniendo una sangre fría terrible en este Tour, en todas las etapas, y ahí lo volvió a demostrar y dejó que se fuese Ullrich, aprovechando siempre su compañía de Hamilton y Livingston, una compañía que está funcionando muy bien, a la perfección en este Tour de Francia, que terminó por neutralizar esa fuga. Y a partir de entonces, bueno, pues la actitud siempre también encomiable de Fernando Escartín, queriendo ser protagonista en este Tour de Francia. Bueno, ha recuperado algunos corredores ahí, Ullrich también, está Bols, está Vinokurov y está Giuseppe Guerini. Y de todas maneras tampoco les dejan ahí todo el peso, ¿eh? Observen que en cuanto han respirado un poquito Tyler Hamilton y Kevin Livingston, vuelven ahí a trabajar en cabeza para este corredor, que lógicamente está tranquilo porque tiene margen en la clasificación general, pero Marco Pantani yo creo que es capaz de poner nervioso a cualquiera, ¿eh? Si por delante hay tanto terreno como hay en esta jornada y sobre todo si hay un puerto tan duro como el Jux Plain, que puede poner en problemas al mejor corredor. Ahí está Guerini, ahí está Vinokurov, ahí está Jan Ullrich. Hemos visto también a Manolo Beltrán, que no le habíamos visto al principio, un hombre que hace unos días, como les decía, tenía molestias en la parte posterior de la rodilla derecha y ahora tiene un pequeño problema de tendinitis, pero bueno, eso es lo mínimo casi que se puede tener después de los grandes esfuerzos que te han hecho. Ahí está Christophe Moreau con Joseba Bellocchi. La verdad es que ha sido una pena, que haya durado poquito ese movimiento de Bellocchi, de Roberto Heras. Incluso Jan Ullrich al final, que ha venido a buscar la rueda, pero esta sí que era una situación increíble, impensable. Si se hubiesen ido, la verdad es que habríamos vivido unos momentos intensísimos, ¿no? Gracias te hace ahora que no corre. Sí, ahí viéndolo tranquilamente. Yo creo que a lo mejor Godefroy, el director de Telecom, ya ha decidido volver a pasar la pelota al Josep Postal, ¿no? Muchas veces estas cosas se hablan en carrera, desde los coches, de los directores, y le habrá dicho, oye, no puedo tirar yo continuamente, tienes que poner tú primero algún hombre y yo siempre luego trataré de colaborar en ir neutralizando, manteniendo la diferencia que pueda tener Marco Pantani. Recuerden también, antes que les hablábamos de esa nueva generación que está tomando el mando aquí en el Tour de Francia, con Mancebo, con Heras, con Bellocchi, con David Millar, si ustedes quieren, y en la que también van a participar otra serie de corredores, como Andreas Klöden, que no ha venido aún nunca al Tour, pero es un hombre que ha mostrado claramente sus opciones a brillar en una carrera como esta, aunque es verdad que hasta ahora solo ha brillado en carreras más cortitas, pero corredores de ese estilo, como decíamos, corredores como Igor González de Galdeano, que también algún día tendrá que descubrir el Tour de Francia, básicamente nos permiten seguir siendo optimistas a los españoles, pero aseguran también, ¿no?, ese nivel competitivo, ¿no?, que no baje el nivel en una carrera como el Tour, que este año, no sé, me da la sensación que está teniendo, si cabe, mayor intensidad que el año pasado. Sí, porque el año pasado lo que se comentaba, no daba la sensación de haber corredores de nivel de Pantani o de Ullrich. Las ausencias se notan, efectivamente. Se notan, ¿no? Aunque ahí afortunadamente estuvo sensacional Fernando Escartín. Si pero una español siempre encuentra estuvo algo. Ahí siempre un poco con el paso de Guá, estuvo frenado ese lastre de los 6 minutos que perdió en esa etapa llana. Pues le costó muchísimo trabajo recuperar su situación en carrera para que fuese un enemigo o un rival de categoría para Lance Armstrong, ¿no? Mientras que Pantani tiene eso, ¿no?, que es arriesgado, ataca de salida y todo por él, ¿no? Porque muchas veces su director Martinello, seguramente si se lo hubiese preguntado le habría dicho, no, ¿dónde vas, Marco? Que esto es una locura, al final se va a pagar los esfuerzos, no vamos a sacar nada en claro. Pero bueno, claro, al contar con corredores con ese carácter que ya saben ustedes que tiene Marco Pantani, pues hace que el director pues tenga que asentir a todo lo que quiera hacer su líder de equipo. Ahí veíamos ya pasar al coche del conjunto Kelme Costa Blanca. Suponemos también que, como siempre, con José Ignacio Labarta, además en este caso pues absolutamente justificado, porque
José Ignacio Labarta es a la vez el... ¿Qué pasa con Labarta? ¿Qué me vas a contar de Labarta? Es el manager de Fernando Escartín. Y su preparador físico. Todo, y es todo. Como tú. Me hace Como reír. Se desconcentra, pero... Bueno, en fin, lo que estábamos, que él me pasaba ya a cabeza de carrera para, bueno, pues tomar posiciones, ¿no? En esa escapada que está ganando margen poquito a poco, tiene 1 minuto 10 segundos de ventaja Fernando Escartín, Marco Pantani y Pascal Hervé. La verdad es que son 3 grandísimos escaladores que con el terreno que hay por delante, lo que está claro es que como mínimo les van a dar muchísimo trabajo a los corredores de US Postal. La parte negativa de la fuga es precisamente eso, ¿no? La presencia de Marco Pantani, que ya privó al ciclismo español y a José María Jiménez de una bonita victoria en Courchevel. Pero hay que recordar también ahí que el trabajo de Comeso en el llano tuvo mucho que ver, ¿eh? Mercatone no estaba pudiendo bajar la diferencia y Comeso, con mucha fuerza, pletórico, acercó muchísimo el grupo a José María Jiménez antes de iniciar la ascensión de Courchevel. Pero hoy sí, hoy está ya Pantani en cabeza y eso siempre es un problema. Pero lógicamente Fernando lo sabe, pero también sabe que ahora ya es su día, ¿eh? Que él tenía que brillar un día en ese Tour de Francia y que ese día ha llegado, y ese día se llama 18 de julio y el final de etapa se llama Morsín. Fernando ha ganado una etapa aquí en el Tour, concretamente en los Pirineos, en Puy-en-Galí, y ahora tiene la opción de brillar en los Alpes. Además con su familia, ¿verdad? Que nos ha parecido ver que estaba por aquí. Así estaba su madre, su padre, sus hermanos, estaban todos... Bueno, llevan ya varios días siguiendo el Tour, sobre todo, bueno, pues para estar apoyando a Fernando Escartín, aunque en esos casos cuando viene la familia a ver a un corredor, lo que menos hacen es verle, porque el corredor en el esquema de trabajo que se somete todos los días de etapa, luego descanso, o sea, ducha, descanso, masaje, cena, pues prácticamente habrá días ni que hablarán con ellos, ¿no? Pero aprovechando sobre todo tener un motivo para visitar estos lugares muy chulos, que con tiempos como el de hoy, con solecito, son preciosos y son dignos de disfrutar. Y además, para poder sacar pecho, pues Fernando Escartín hoy escapado para que la ilusión siempre lógica de sus padres y sobre todo los aficionados españoles al ciclismo, pues lo tengamos ahí todos presentes y estemos pegados todos en las pantallas de nuestros televisores. Ahí está Marco Pantani en cabeza. Y ahora ya podemos darles también la composición de ese grupo de cabeza, con Armstrong, Hamilton y Livingston por parte de US Postal. Aquí dan Jiménez y Mancebo de Banesto. A mí me ha parecido que Baranovsky también estaba. Lo que pasa es que como en el ordenador suele haber errores, vamos a fiarnos ahora de momento de nosotros mismos. Botero, Eras, Ochoa y Pascual Llorente por parte del conjunto Kelme, Beltrán y Nardello de Mapei, Boger de Rabobank, Lutenberger de 11, Ulrich, Bolz, Guerini y Vinokurov por parte del conjunto Telecom, Brignoli, Forconi y Velo por parte de Mercatone, Kivilev de AG2R, Atienza y Comeso de Saeco, Moró, Veloki y García Casas por parte del conjunto Festina, Lely y Millar de Cofidis, Aers y Van de Boer por parte del conjunto Lotto, Conti de Vini Caldirola junto con Trentin y Didier Rus por parte del conjunto Monjour. No sé, algunas dudas me quedan a mí ahí, porque Brignoli me parece un poco sorprendente y me ha parecido ver a Verheyen. En cambio no he visto a Mario Aers, el corredor del conjunto Lotto. Pero bueno, eso tampoco es especialmente importante en el desarrollo de esta 16ª etapa del Tour de Francia. Recuerden que los corredores están en la subida al Col de Arabis de segunda categoría. El puerto, bueno, más cortito, ¿no? Y más cómodo que tienen que afrontar. Bueno, bien es verdad también que hay una pequeña subida de tercera categoría justo antes de iniciar la extensión del Jux Plen, y el trabajo de Hamilton, de Livingston, que sigue sensacional, reduciendo de nuevo la ventaja a 1 minuto ahora, el margen que tienen Marco Pantani, Fernando Escartín y Pascal Hervé, a los que veíamos relevarse perfectamente a los 2 primeros, porque Pascal Hervé de momento sigue absolutamente fuera de esa
de ese esfuerzo, de esa entrega de Fernando Escartín y de Marco Pantani. Él tiene claro que su objetivo es la victoria de etapa, pero también ese es su objetivo de Fernando Escartín, porque realmente pensar en estar en el podium es difícil, como mínimo, en una jornada como la de hoy. Vemos a Armstrong ahí charlando con Hamilton, entregándole ahí un poquillo de agua y mostrando a la vez ese control de la carrera del que estamos hablando constantemente. Ahí como dialogan los dos. Yo creo que estaba comentando que cómo va, si va cómodo en el ritmo, y ahí daba la sensación que decía que sí, que el ritmo que estaba imprimiendo ahora mismo, que tenía cuerda para bastante rato, ¿no? Sobre todo porque es importante para saber las diferencias, cómo van, si creciendo y decreciendo, y como más o menos van estables, ahí comentándole que sí, ese ritmo lo puede mantener más tiempo, y que, como vuelvo a recordar, la expresión que daba Tyler Hamilton con ese sentimiento en la cabeza era que sí. Y Livingston, pues como hizo en la extensión anterior... Armstrong le ha dado subidón a Hamilton y el otro se ha ido ya por otro, ¿no? La verdad es que el equipo siempre da la sensación de que funciona muy bien, ¿eh? No por esto, que al final no deja de ser un detalle y es algo pues que un profesional tiene que saber perfectamente, ¿no? Pero siempre da la sensación de que es un equipo muy organizado. Ya les hemos explicado que hay un componente español también en ese equipo, o dos en este caso, el preparador físico Pepe Martí y el doctor del Moral, que junto con Johan Brunel, ¿no? Que también es, aunque es belga, pues es un poco de la escuela española también de ciclismo. Ayer Lance Armstrong precisamente estuvo entrenando con el primer ministro belga, que había invitado con Johan Brunel, y salieron juntos a rodar un poquito. Por lo visto le gusta mucho la bicicleta. Y estuvieron juntos rodando con Lance Armstrong. En Bélgica, Holanda o Dinamarca, hay muchos países, la verdad es que la gente utiliza la bicicleta mucho más, ¿no? que en España, que la tenemos mucho más de práctica deportiva que como medio de transporte. A ver si poco a poco irá llegando, ¿no? Ahora cuando nos dejan los carriles bicis y estas cosas que tanto añoramos los ciclistas. Ciclistas deportivos como los cicloturistas. De una manera, pues echamos de menos la gente que utiliza, aunque poco, pero siempre hay gente que utiliza la bicicleta para moverse dentro de las ciudades, y que la verdad es que muchas veces se tienen que andar jugando la vida entre los coches por la velocidad que desarrollan estos y lo próximo que pasan siempre hacia... Está claro que España en ese sentido no tiene aún esa cultura, ¿no? No hay ese respeto por las bicicletas que hay, por ejemplo, en Holanda, que la gente va con traje, con ropa. El Giro, ¿te acuerdas? El día de descanso. Bueno, en el norte, allí, sí, en la zona norte de Italia. El hotel, bicicletas para darse un paseo, o sea, no sí, te ofrecían la bicicleta para si querías salir a cenar, ir en bicicleta, y la verdad es que sí, es muy agradable todo ese tipo de cosas. Pero bueno, nuestro país tiene otras cosas muy buenas también, ¿eh? Hombre, no, pero hay que mejorarlo. Hay que mejorar. España va bien, pero hay que mejorar todavía. Bueno, parece ser que la carrera ya se ha estabilizado de una manera u otra, ¿no? Usain Postal con la responsabilidad de mantener esa diferencia sobre Fernando Escartín, Pascal Hervé y especialmente Marco Pantani. Una diferencia que, como estamos diciendo, de momento Tyler Hamilton está siendo capaz de que no se dispare demasiado, y esto siempre bien merece la pena. Pero por eso lo que comentábamos al principio de la retransmisión, hoy no son los puertos del domingo pasado. Joplin es muy duro, pero es al final. Los puertos de hoy, pues prácticamente empiezan a subirlos, te empiezan a entrar el dolor de piernas, la crisis, lo que sea, pero entre una cosa y otra se presentan en la cima, ¿no? No da pie a hombres como Escartín o Pantani desarrollar todo su potencial en la montaña, ¿no? Que al ser corredores de más fondo, se puede decir, y te pueden aguantar durante los primeros 3-4 kilómetros, mantenerte, vamos a decir, hay una diferencia prudente, ¿no? Y al final, cuando comienzas a hacer la diferencia, pues para ellos ya se habrá acabado el puerto y simplemente mejoran unos pocos segundos, ¿no? Oye, tendremos que presentar una queja al Tour, ¿eh? Ahora nos dan la referencia de los últimos ciclistas que han pasado por aquí, en la cima del puerto de Arabís, y ponen Michaud, consultante de la televisión suiza para el Tour. Y no han puesto lo mismo cuando te han puesto antes a ti, ¿eh? Tómatelo mal, no han consultado conmigo, ¿no? Pues Michaud en el 83, Robert Millar en el 84 y Eduardo Chozas en el 87. Pasó en solitario por el Col de Arabís, después Claveiro Lat en el 90 y en el 91
Que en el 84 pasé yo segundo, es que no sé, yo se voy a decírselo, que pasé segundo en el ¿Ibas 84. con Milán escapado? Claro, no, es que estábamos disputando la montaña y un día él, otro día un puerto él, otro puerto yo, andábamos así disputando la general de la montaña. 1:06 se estabiliza ahí la diferencia en ese ritmo que sí, efectivamente parece cómodo y aceptable, ¿no? para Tyler Hamilton, ¿eh? Ahí veíamos aprovechando esa curva como soltaba un poco las piernas, soltaba los pedales. En algo que es un debate que también se está viviendo intensamente en este Tour de Francia, ¿no? Lo que es la nueva cadencia de pedaleo, ¿no? Mucha gente intenta buscar respuesta al trabajo que ha hecho Lance Armstrong. Es verdad que hay métodos y hay aparatos que sirven para trabajar. Incluso el otro día se presentó un nuevo sistema que la marca Polar ha presentado aquí en el Tour de Francia, en el que se podrá incluso averiguar el nivel de fuerza que se hace con las dos piernas en cada momento sobre la bicicleta. Y eso, que efectivamente para un cicloturista no tiene pues, mayor importancia, para un profesional es muy importante, ¿eh? Recuerden que corredores como, por ejemplo, Michele Bartoli o Ángel Casero, que han tenido lesiones importantes, han buscado siempre igualar sus piernas, la pierna lesionada con la pierna no lesionada, para que no se produzcan lesiones y no se produzcan derivaciones después de esas lesiones. Es importante que las dos piernas trabajen lo más igualadamente posible, porque el esfuerzo se reparte de manera equitativa, ¿no? Y en ese sentido, pues las marcas intentan ir progresando también para ofrecer pues, toda la mejora tecnológica posible para que el corredor pueda mejorar y progresar. Bueno, eso de los cicloturistas, yo pienso, o sea, los cicloturistas van mucho más preparados que los propios ciclistas. Pero nunca le van a sacar les interesan, ya, sin lugar a dudas, bueno, efectivamente, eso ¿no? es así, pero nunca le van a sacar el provecho que le va a sacar un profesional, ¿no? Es como comprarse un pulsómetro y no saber exactamente cuáles son tus valores, ¿no? Te compras el mejor ordenador y no le sacas ni el 10 o el 15% del potencial. Hoy en día que los máquina, ordenadores que tenemos todos le sacas... Bueno, tú no, que tú estás todo el día ahí. Pero una persona normal le saca un 10 o un 15% de rendimiento. Y en ese sentido es lo que yo me refería, ¿no? Que seguro que habrá cicloturistas, y evidentemente para ellos también lo hacen, que al final son los compradores del producto, ¿no? Hay muchos más cicloturistas que profesionales, pero está claro también que hay cierto nivel de cosas que sirven para el profesional y los demás no pueden aspirar a sacarle el rendimiento a todo, ¿no? Bueno, vemos ya a Pantani y a Escartín volviendo un poco más a la carrera, cerquita ya de coronar la curva de Arabis. izquierda un poquito a la derecha y ya corona, ¿no? Y ahora descenso y no hay llano, ¿eh? A subir la Colombier, que ya es un poquito más duro, que este puerto de Arabis. La Colombier es un puerto más largo, con 12 kilómetros de subida y una pendiente media del 6%, pero es muy mantenido, no es un puerto que tenga rampas duras. No, son de esos puertos cuando yo veo la pendiente media que le ponen del 6%, cuando se sube no da la sensación, igual que hay otros que es al revés, que te ponen una X porcentaje de pendiente y luego por esos campos magnéticos o por la circunstancia que sean, son puertos que se atragantan a todos los ciclistas. Y tanto Arabis como Colombier, que van a subir ahora, pues le ponen un buen porcentaje de pendiente, pero luego no da la sensación lo mismo cuando vas sobre la bicicleta y subiendo, ¿no? Y Pascal Hervé, pues encantado pues con la situación de carrera, porque para él, pues siempre pensando en esa victoria de etapas, si esta escapada sigue manteniéndose viva, pues va a crecer de una manera importante. Ahí vemos a Javier Ochoa, Santiago Botero, que progresan también hacia las posiciones de cabeza, aunque insisto, ya tienen en el equipo asegurado el maillot de la montaña, porque... No, el primero y el segundo ya. Sí, tienen esas dos opciones. Pantani va a progresar en la jornada de hoy, pero está lejos en esa clasificación de la montaña. Y hay que recordar que es muy importante también para el ciclismo colombiano, un ciclismo que vive un momento de crisis importante, pero que este año se ha rehecho, gracias a ellos y a la aportación de los equipos españoles. Recuerden que ganó la etapa de Vivione Víctor Hugo Peña, y en Briançon el corredor Santiago Botero. Ahí va Richard Virenque, un poco ahí haciendo el pestosillo, porque ahí ya no tiene nada que hacer. Observe ahí que se ha metido hasta un poco de codo, ahora se enfada. Bueno, lamentable, No, pero bueno, yo creo que hay Javier Ochoa que se ha puesto un poco nervioso,
Sí, pero esa mirada así un poco despectiva, ¿no? Como diciendo... Wow, es que Richard es chulito, es chulito. Es como... Es su, No, sí, tiene su punto, porque eso tiene esa capacidad de crear ahí controversia y luego además sabe sacar luego buen rendimiento a esa situación. Sí, pero ya le hemos visto algunas actuaciones, pues como la del otro día, ¿no? Ahí metiéndole la moto, sacando la lengua para que el público le viera. Tú estás en la tele, estas cosas las pedís vosotros, que los ciclistas hagan un poco de número, ¿no? Sí, sí, no, sí, el espectáculo me parece perfecto, lógicamente, pero... Nunca me ha caído muy bien Richard Virenque, lo he de reconocer. Aquí Ponemos a Fernando ahí que... Yo creo que ha ido al coche a coger un poquito de bidón o lo que sea y se ha quedado ahí un poquito cortado, pero bueno. Entrará sin ningún tipo de problema. 1 minuto 12 segundos en la cima, que no sé si lo hemos dicho o no. No, con la distracción no lo hemos dicho. Del sprint de la montaña. Pero yo sobre todo me refería en el caso de Virenque, que ahora, si él ya lo sabe que no va a ganar este maillot, ¿no? Y un corredor, yo creo que es muy importante la actitud de los grandes campeones, y no me cabe duda de que él lo es, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente competitivo, ¿no? Pero desde el aspecto profesional, pues yo no... siempre esas miraditas, esas cosas que hace, ¿no? No sé, en fin. Eso molesta más a los corredores que a mí ahora. El corredor te molesta mucho más, pero ahora desde aquí de la televisión lo veo desde otro punto de vista. Ya has ido evolucionando, ¿eh? Ese paso que al principio te costaba, que aún veías las cosas. Hombre, yo te digo, o sea, lo que muchas veces dentro de la carrera entre los corredores, esa actitud muchas veces no gusta, pero bueno, que también es verdad que eso da algo, ¿no? Comunica algo, igual que Cipollini siempre con sus historias de su bicicleta, pues cada uno, de acuerdo con su personalidad o con su forma de ser, desarrolla pero una tú te recordarás también que carrera. decíamos en el Giro, ¿no? Hay cosas muy diferentes. Efectivamente eso forma parte del espectáculo, pero también criticamos en su momento esa sensación de control que quieren tener sobre la carrera, ¿no? Sí. Esa crítica constante al corredor que ataca. ¿Por qué? Porque él, lógicamente, le interesa que las etapas vayan muy tranquilas, pero recordarán los espectadores que siguieran el Giro que también él, Calcaterra, gente del equipo, tuvo problemas con los colombianos de Gianni Savio, del Sele Italia. ¿Por qué? Porque eran gente que quería mover la carrera porque les interesaba, ¿no? Entonces, son dos cosas. Efectivamente, Cipollini es un gran miembro de este circo, ¿no? Porque efectivamente vende muy bien todo lo que hace, pero eso es diferente luego ya a querer molestar al compañero, ¿no? Y un poco en ese sentido me refería yo también en el caso de Virenque, ¿no? Que siempre tiene una actitud un poco despectiva, ¿no? En un juego por la victoria de etapa. La colombiana es un puerto más largo, como decíamos, no tiene grandes rampas, pero sí que tiene pues una pendiente bastante continuada, y observen que ahí Pantani ha llegado después de ese cambio de bicicleta. Yo creo que está pegando ahí un buen acelerón a la fuga. Sí, su director le habrá dicho que hay que... Bueno, a ver si nos animamos un poquito, porque nos tienen cogido la medida de momento en la etapa con ese minuto de diferencia, y sería bueno tomar una actitud más clara, ¿no? Y esa apuesta, yo creo, de Marco Pantani de acelerar, quitarse la gorra y bueno, a ver si ampliamos esa diferencia que le están manteniendo perfectamente de momento, pues el equipo del líder, el equipo de Lance Armstrong. Eso es lo que les decíamos. Él ahora, como tú dices, es un hombre que va un poco por libre en ese sentido, ¿no? Él sabe cuál es el ritmo que a él le va bien y tampoco pide más ahí, ¿no? El que pueda que vaya conmigo, que yo tengo confianza en mis posibilidades. Y lógicamente la tiene, ¿no? Después de lo que hizo en Courchevel y después de la progresión que está mostrando el corredor italiano desde el Giro de Italia prácticamente. Porque como tú decías, lo sorprendente del Giro es que siempre fue a más, ¿eh? Saben ahí que Fernando también intenta colaborar en la medida de lo posible. 1.18 sube un poquito la ventaja, e insistimos en que es muy importante para el futuro del podium y de esta etapa lo que vaya a pasar en la subida a este puerto. Ahí aparece el Chava de nuevo a rueda de Armstrong. Bueno, hay que ver, ¿no? Si él ha podido recuperarse. Lo que pasa es que el Chava ha intentado estar en las fugas y no ha podido, ¿eh? Y aunque insistimos en valorar mucho lo que está haciendo el Chava en este Tour, porque nunca se ha venido abajo, ¿eh? Que a veces el Chava, cuando las cosas no le van bien, ya se inhibe de la carrera. No, a pesar de que... sí que todavía... Bueno, pero ahí ya es un puerto final de etapa y que efectivamente si ves que no vas, no vas, ¿no? Pero me refiero que es ahora, él vuelve a aparecer ahí en la cabeza de ese grupito, y yo creo que si ve una opción lo volverá a probar, ¿no? Luego las piernas dirán si puede ser o no puede ser, pero
Pero él está ahí presente, como también está Roberto Conti, ese hombre con el casco amarillo que ven por la parte derecha. Kivilev, que también intenta estar ahí presente en carrera. Roberto Heras y Joseba Bellocchi, siempre muy juntitos. Los dos españoles que mantienen alguna opción de estar en el podium. Mucho más, lógicamente, Bellocchi, que lo tiene de momento y está a 2 segundos tan solo del podio, de la segunda plaza. No, pero yo creo que sí que Pantani va a arriesgar ahora otra vez más, ¿no? Le ha venido muy bien la presencia de Fernando Escartín para hacer el Col de Arabis más tranquilamente, pero yo creo que ahora ya se la ha visto un poco en esa actitud y yo creo que la va a seguir manteniendo para aumentar la ventaja. Ahí ven lo que les decíamos, el chava ahí a rueda de Lance Armstrong, con Guerini, con Bols, con Jan Ullrich, y con Hamilton y Livingston, que siguen ahí siempre en las primeras posiciones. Vemos a Berenque, a rueda Bellocchi, a rueda Roberto. Y estirando el grupo, Hamilton. Vaya Tour de Francia está haciendo Tyler Hamilton. Ahí está el chava. Segundo en la etapa de Courchevel y el único hombre que pudo aguantar pues, algunos kilómetros el ritmo de Lance Armstrong en la subida a Otakam. Ahí vemos a Vinokurov, que aguanta también junto con los hombres de Telecom. 1:30 ahora nos dan la ventaja de Marco Pantani y Fernando Escartín respecto a este grupo, pero está subiendo rápido Hamilton ahora, con un buen ritmo los hombres de US Postal. Y vaya fidelidad, vaya esfuerzo generoso el de Hamilton y el de Livingston, pues abandonando siempre lo más tarde que pueden. Decirles que en la colombiana han pasado en cabezas también Eduardo Chozas en el 87, el año que consiguió la victoria de etapa, Lucho Herrera en el 85, Claveirolat en el 90 y en el 91, Ugrumov en el 94 y Virenque en el 97, cuando ganó aquí Marco Pantani. Ese es Bols, ese es Guerini, ese es Ullrich y ese es Vinokurov. Richard Virenque, Roberto Conti y el minuto y medio que se mantiene entre cabeza de carrera Marco Pantani, Fernando Escartín y Pascal Hervé. Corredores respecto al pelotón del que no consiguen desengancharse a pesar de que el terreno, pues, buena lógica, ahora es favorable para sus intereses. El grupo en Le Chinaillon, kilómetro 125 de carrera, y Luttenberger, que está perdiendo contacto en este grupito principal, en este grupo del maillot amarillo, en el que aguantan, como no, Tyler Hamilton, ahí le tienen, y Kevin Livingston, los dos americanos fieles siempre a Lance Armstrong. Hemos vuelto a ver a Chava Jiménez ahí en las posiciones de cabeza, y bueno, como mínimo para estar atento, ¿no? Y si aparece una oportunidad de luchar por la etapa, no desaprovecharla, aunque lógicamente es difícil. Pasa que ahora yo creo que la situación de ataque no se va a producir. Está muy bien definida la carrera en estos momentos, donde la colaboración del Josep Postal siempre tirando, subiendo, y luego algún hombre del Telecom, terreno más favorable, y luego pensando después del Colombier que hay unos 15 kilómetros, hay antes de esos 15 hay un puertecillo de tercera categoría, y antes de eso 5 kilómetros llanos, donde, bueno, se puede decir que sumando esas dos franjas, unos 20 kilómetros llanos, y donde lo más interesante hay para Ullrich como Lance Armstrong es tener el mayor número de corredores, y que si bien es verdad que la ventaja ya está en 1 minuto 36 segundos y irá en aumento, 1:40, como pueden ver ahora mismo, lo importante es tener el mayor número de corredores de tu equipo para hacer esa aceleración a vida o muerte ya y reducir de una manera más clara la ventaja y mantener a Lance Armstrong y a Jan Ullrich ahí lo más cómodos en el pelotón, para que cuando ya llegue el juez que va a dictar sentencia de una manera clara, el Joe Plan, pues tener a Lance Armstrong y a Ullrich lo menos desgastado posible, y ya, bueno, pues con la fuga que está realizando Pantani y Escartín, que les pase factura en ese último puerto, aunque eso, ya digo, es la teoría, pero nunca funciona a ciencia exacta. Sí, porque la teoría nunca hubiera dicho que íbamos a ver lo que hemos visto en la subida a Assesis. Un momento interesantísimo de la etapa, donde Lance Armstrong de nuevo ha vuelto a mostrar mucha sangre fría, ha abierto ahí a sus corredores, como diciendo la Telecom, bueno, a vosotros también os va esto, así que si queréis estar en el podium también tenéis que echar una mano.
porque este hombre siempre crea incertidumbre. Marco Pantani, efectivamente, ¿no? Como se decía después de Courchevel, quizá no es aún el de hace 2 años o el de principios del año pasado, pero le va faltando cada vez menos al italiano para romper las carreras como solo él puede romperlas en las etapas de montaña. Vaya trío excelente que se ha formado ahí en cabeza. Esa situación de Hervé siempre a cola, ¿eh? No ha entrado ni un momento, la verdad es que tampoco se lo han pedido. Y no tiene por qué pasar. La situación pero ahora relativamente, mismo, ¿no? ya, Él ahora y lucha por la etapa. Ya, pero la etapa ya habrá o sea, tiempo, ¿qué van a decir? No, bueno, no puede pasar. Ahí te están llevando la carrera. Si lo que tienes que hacerte es aprovecharte el no tener que trabajar. Si fuesen otros 2 escapados, Virenque hubiese trabajado para mantener la fuga viva. Pero con estos 2 invitados, Pascal Hervé está encantado de la vida, que la situación que se ha creado, porque esto obliga siempre a estos 2 hombres a trabajar y él estar eximido de hacer esfuerzos a lo largo de la etapa. Pues ahí le tienen al francés, que tan buena jornada tuvo camino de Briançon. Ese día en el que incluso rompió a su propio compañero, ¿no? Como decía Pedro, para demostrar que podía estar con Marco Pantani, que siempre es una medallita en la subida de los puertos. Y Fernando Escartín, que recupera protagonismo en este Tour de Francia, en el que después de la jornada del Mont Ventoux había quedado un poco apartado, quizá de las primeras posiciones, de ser auténtico protagonista de la carrera, pero que con paciencia, con tranquilidad, ha sabido esperar su momento. Y ese momento ha llegado hoy, aquí, camino de Morsín, donde han ganado ya otros 2 ciclistas españolas. Ángel Arroyo y Eduardo Chozas. Ahí tienen esa bicicleta. Siempre les hemos explicado que se hizo diseñar expresamente Fernando Escartín, porque decía que le daba la sensación de que era mucho más rígida, y para un corredor como él, que sube bastante tiempo de pie, le transmitía muy buenas sensaciones. Primero le hicieron una que estrenó en Valencia, pero no le gustó, y modificaron algunas cosas en ese diseño para que estuviera perfectamente dentro de lo que deseaba el corredor aragonés del conjunto Kelme Costa Blanca. 1.40. Bueno, sí. No, anda 1.20. Bueno, se ve que hay una aceleración importante en ese pelotón para reducir esos 20 segundos o al 1.40 que nos dieron anterior, pero vamos, yo me inclino que tampoco... Sí que hay una actitud que ha variado de Tyler Hamilton, se le ve al pelotón además mucho más estirado, pero tampoco me da la sensación como para que hubiesen bajado 20 segundos tan rápido, ¿no? Sí, sí, efectivamente también ahora sale en nuestro ordenador esa ventaja que ha disminuido. Pero lo que está claro es que la situación de carrera ya hace bastantes kilómetros que se ha estabilizado, ¿no? Ahora sí que ya vuelve a ser el guión del que hablábamos al principio. A pesar de que la presencia de Pantani siempre anima, y como no también la de Fernando Escartín, pero ya estamos de nuevo casi un poco más pendientes de lo que puede pasar en Jux-Plain, que era lo que decía el guión previo de la jornada. Ahí Kevin Livingston, siempre cerquita también de Lance Armstrong y el Chava. Pues como decíamos, en esa situación de estar atento, pero también de saber que si estás al lado de Armstrong, siempre se te va a ver mucho más en carrera. Ahí tienen el grupito en la cola, con Daniel Atienza, con Javier Pascual Llorente, ¿no? Sé que él me cae ahí, que está aguantando muy bien ahí, claro. Eso es lo que decía Pedro anteriormente, es verdad, ¿eh? Observen ahí como hay un buen tirón. Ahí va Baranovski también, efectivamente, como les decíamos, y sí que ha habido un cambio de ritmo, ¿eh? Pero observen ahí qué bien aguanta Pascual Llorente, con Boger, con Félix, con Marco Velo, con Didier Rus, con Guido Trentin. Ahí está Félix García Casas. Ahí está llegando el látigo y vamos a ver. Ya esta situación de carrera, los que van ahí atrás es porque van un poquito más maduritos. Es Verheyen, efectivamente. Recuerden que anteriormente nos decían que estaba también Mario Ayers, y puede ser ese también Mario Ayers. A ver si lo vemos, el hombre que va ahí delante. Sí, Mario Ayers y Verheyen, por parte del conjunto Lotto. Y sí que está estirando el grupo, ¿eh? El conjunto US Postal. 16 ahora, ¿eh?
Sigue bajando la ventaja. Lo que pasa es que lo que está claro es que les puede permitir llegar con un poquito de margen a Jux Plain. Ahí vemos también a Massimiliano Lely por la izquierda. Pero no creo que intenten que lleguen con margen. Van a tratar de pasar este puerto. Pues ya hemos dicho que hay varios corredores, como se ve, Udo Boll, Guerini, Vinokurov, que ahora no se le ve, pero en un principio va también ahí metido. Ahí se le ve, por el otro lado está. Que junto con Livingston y Tyler Hamilton son 6 corredores para rodar muy fuerte en esos terrenos llanos. Y sí con la intención clara de neutralizar. Es bueno cogerle porque siempre es un golpe de efecto importante, un golpe de efecto moral hacia hombres como Pantani o Fernando Escartini, decir, ¿dónde ibais? Que si teníamos todo controlado, no hay que ponerse nervioso. Y en ese aspecto siempre esa madurez de Lance Armstrong ya conseguida de una manera muy clara después de su triunfo el año pasado en el Tour de Francia, esa madurez que hace falta mantener, ¿no? Una sangre fría, evaluar la carrera a largo plazo cuando todavía quedan muchos kilómetros para la meta y le está dando un resultado favorable. Vamos a ver luego cómo puedan responder las fuerzas a Fernando, a Pantani, pero la intención clara es, pasado el Col de la Colombier, ya ir a muerte esos corredores para enlazarlo, porque está claro que el Juplin va a ser una lucha ya de los grandes, y ahí, bueno, pues lo que puedan ayudar a Hamilton o Livingston a Lance Armstrong es una cosa que, según está la situación de carrera, yo creo que Lance Armstrong ni espera contar de ellos en esa ascensión, y será él mismo quien tenga que responder a los ataques. Y como bien comentábamos al inicio de la retransmisión, el pique o el roce que se había producido ante esa actitud que tuvo Lance Armstrong de dejar ganar o no disputar, yo no considero que haya decir dejar ganar, sino no disputar la victoria de etapa en el Mont Ventoux, pues que eso ha creado unas ciertas esperanzas, y tal vez pues Lance Armstrong hoy trate de mostrar una ambición y conseguir esa victoria de etapa que de momento no ha conseguido en este Tour de Francia. Segundo abandono para el conjunto 11 en la jornada de hoy. Nicolas Jalabert, el francés, que estuvo cerquita de ganar también en Droguignan el día que lo hizo Chente García Costa. Quedan solo 4 corredores por parte de 11. Laurent Jalabert, David Cañada, Peter Luttenberger y Abraham Olano. Y Hamilton, que va buscando ahí siempre con la mirada la cima del puerto. Como les decíamos, un puerto que es muy igual durante toda la subida. Un puerto larguito, pero bueno, bastante más cómodo, ¿no?, que los puertos que se han subido en estas jornadas anteriores en los Alpes. Ahí tienen a estos 3 corredores. Escartín, que no ha ganado ninguna carrera esta temporada, fue segundo en la clásica de los Alpes, su mejor resultado, 9º en la Vuelta a Aragón. A él le gusta siempre hacer un esfuerzo en la Vuelta de su tierra, aunque le coge muy pronto. 10º en bicicleta vasca, 7º en la Volta, donde fue también 7º en la etapa reina en el Skurtalzankam. Pascal Herbe, que como decíamos solo tiene un resultado esta temporada, una victoria de etapa, la 4ª etapa en la Vuelta a Suiza. Y Pantani, que fue segundo por detrás de Paolo Lanfranchi en Briançon, en el Giro de Italia. Por cierto que no estoy muy seguro, pero me parece que aquel día me confundí, les dije que había ganado Noé en esa etapa. No, había ganado Paolo Lanfranchi por parte del conjunto Mapei en Briançon. En el Giro de Italia este hombre fue segundo, y ya saben que ahora lleva ya 2 victorias, una con polémica en el Mont Ventoux y la otra absolutamente justa en Courchevel. 2 veces había llegado a Courchevel y han ganado ahí 2 grandes escaladores, Richard Virenque y Marco Pantani. 1:19 se está manteniendo, ¿no? Va oscilando ahí alrededor de ese minuto y 20 segundos con respecto a este grupo en el que aguantan el resto de favoritos de este Tour de Francia. No, pero ahí hay que medir muy bien el esfuerzo, porque se ve que ya posiciones de los hombres de Telecom, hablando siempre por la importancia que van a tener en lo que resta de etapa, Udo Bols, Vinokurov, que han perdido esas posiciones que estaban manteniendo relativamente próximas en cabeza del pelotón, y ante esta aceleración que está haciendo Tyler Hamilton, pues ya se han visto retrasados. Hay que, de una manera u otra, a lo mejor ir un poquito más despacio para que estos corredores sigan en ese grupo. Lo que decíamos un poco, Pedro, también de la igualdad de fuerzas que se produce en esta última semana de la carrera. De los 30 primeros que hay en la clasificación general en este grupo, faltan Bo Hamburger, Jean-Cyril Robben, Grisha Nierman y Nico Matan. Bueno, Marco Serrano lógicamente no está porque ha tenido que abandonar, pero todos los demás, de los 30 primeros, solo falta 3 corredores. Bueno, nos dicen aquí que Pantani se ha marchado solo, que ha atacado,
pero bueno, no sabemos. Pues si no nos lo enseñan, se está luciendo el realizador. Ahí tienen esa bonita imagen de la subida. Bueno, pues no, anda que del realizador francés. nos han engañado totalmente. Sí, hombre, es que era muy sorprendente que Pantani se marchara de este grupito y no nos lo mostraran. Sí. La verdad es que el ordenador ayuda mucho, pero también... Dos kilómetros les quedan aproximadamente para el final. Están subiendo con un poquito de aire a favor, también entrando por la izquierda. Eso siempre es bueno para el espectáculo. Y ese terceto está ya muy bien establecido, con Fernando y Pantani colaborando y con Escartín dejándose llevar. Perdón, con Hervé dejándose llevar. Bueno, soñando con un triunfo de etapa difícil. Sobre todo por la presencia de Marco Pantani. Hervé es un hombre que si tiene el día efectivamente puede romper cualquier carrera, pero cuando está gente del nivel de Fernando Escartín y de Marco Pantani, eso es realmente complicado. Y como decíamos, pues desde el momento que se ha formado la fuga, ¿no? Fernando merecía un día de protagonismo aquí en el Tour y por fin hoy camino de Morsín lo está encontrando. Recuerden que aquí Morsín ya ha ganado el Kelme con Fabio Parra. El público que como siempre acompaña al Tour de Francia. 1 kilómetro para el final de la subida. Vamos a ver si ahí podemos establecer una diferencia exacta respecto al grupo, que va oscilando siempre. Ahora nos dicen 1.12, hace un rato nos decían 1.16. En fin, esos son márgenes que no son... 1.4, como también nos hay. Ahí siempre en torno al minuto le están manteniendo muy bien ese trabajo de Tyler Hamilton para que esta escapada no se vaya demasiado en el tiempo. Y no es que vayan despacio, ni unos ni otros, porque bueno, ya hemos dicho que hombres que están pasando apuros en ese grupo, como Luttenberger, que ha tenido que ceder la velocidad que este grupo estaba marcando, no ha podido... Bueno, y hay que decir, ¿no?, que a principio de la etapa se han llegado a acumular 15 minutos de retraso y ahora se va a pasar pues con un par de minutillos de adelanto respecto al horario previsto por la organización, o sea que se va a acabar un poquito antes de lo previsto. A las 5:10 estaba previsto el final de etapa. Alrededor de las 5 de la tarde probablemente concluirá esta 16ª etapa del Tour de Francia entre Courchevel y Morsín. 196 kilómetros de recorrido el día después del descanso de Courchevel. Morsín, que ha visto ya ganar a dos españoles, Ángel Arroyo y Eduardo Chozas. Vamos a ver si tiene un poquito de suerte Fernando. Las fuerzas la acompañan y puede conseguir una segunda victoria, cuando siempre le cuesta ganar en las grandes. Es protagonista siempre, pero le falta ese momento de gloria que vivió el año pasado, camino de Puy-en-Galí, como él reconocía, con muchísimo esfuerzo, atacando desde lejos, sabiendo que era la única manera, pero recuerdo que decía él al acabar la etapa que los últimos kilómetros se le habían hecho eternos, porque su esfuerzo había sido muy grande para luchar por fin por una victoria de etapa en el Tour de Francia. Sí, porque además es un corredor, como hemos visto en este Tour de Francia, que no le dejan. O sea, si se va es de una lucha de poder a poder, porque es el más fuerte y tiene siempre ese valor añadido ante que, bueno, pues otros ataques que se hacen y, bueno, pues le dejan marchar, que coja ventaja y luego ya depende del día más o menos afortunado y que las fuerzas le respondan para llegar, ¿no? Pero ese día Fernando era un hombre importante en la clasificación general, un hombre que se le vigilaba muy de cerca y cuando se fue no le podía seguir nadie, y de ahí todavía ese mayor mérito que tiene ese tipo de victorias o de actuaciones cuando se trata de hombres de la categoría de Fernando. La verdad es que yo creo que Fernando consiguió una gran recompensa el año pasado, Ganar una etapa al mismo año que uno hace podium, seguro que culmina, ¿no? Tantos años, o te da satisfacción, ¿no?, a tantos años de trabajo y a tanto esfuerzo en una carrera tan dura como el Tour. Ahí están a punto de coronar ya Pantani, Escartín, Pascal Hervé. Los tres corredores que siguen siendo los grandes protagonistas de la jornada de hoy, como lo han sido también Roberto Heras, Joseba Bellocchi, Jan Ullrich, con ese ataque en la subida de Sazis, dando interés, muchísimo interés, a una etapa que lógicamente de por sí ya lo tiene con ese final en Just Plane. Aparece también por ahí Santiago Botero,
para controlar, si cabe, un poquito más ese maillot de la montaña que ya tiene prácticamente en el bolsillo el colombiano del conjunto Kelme Costa Blanca. Ahí Ay, qué mala leche me pone este. los fans del americano